Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarles hoy martes 30 de julio del 2024. Importantes informaciones nacionales e internacionales. Andrea Hernández, buenas noches. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Estamos listos como todas las noches para llevarle al pueblo hondureño las noticias de primera mano. Estamos listos para presentarle las que conforman esta noche de martes nuestros titulares. Médicos logran salvar a bebé de mujer embarazada que falleció por dengue en San Pedro Sula. En 2 años, autoridades de Injupen logran reducir en 18% el gasto administrativo de la institución. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. El fiscal general de la República de Honduras, estoy hablando del abogado Joel Zelaya, presentó requerimiento en contra del exministro de la Presidencia, Eval Díaz, que por cierto vive en Nicaragua, y 14 personas más quienes presuntamente defraudaron al Estado por 294 millones de lempiras. El Ministerio Público presentó este día un requerimiento fiscal contra el exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz Lupián, y 14 exfuncionarios más, a quien acusan de haber defraudado al Estado por la cantidad de 294 millones de lempiras, dinero que fue sacado de las arcas del Estado para la construcción de 10,000 viviendas en el proyecto residencial Morazán en esta capital. Hemos venido con el circuito anticorrupción del Ministerio Público de este país a presentar un requerimiento fiscal con las personas que ustedes han mencionado. Y uno es el exministro de la Presidencia, el señor Eval Díaz. Estamos acá dándole respuesta al pueblo tal y como lo prometimos. Creo que es justo, creo que es necesario, no es que creo, estoy seguro que es necesario darle justicia a este pueblo. Según el Ministerio Público, los involucrados en este fraude son el exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz, la excomisionada y presidenta de Coalianza, Sonia Margarita Morales, la delegada de una institución financiera, Lisette Guadalupe Villatoros, Mario León Gómez, Rolando Federico Puyol, Juan Ramón Cruz Carvajal, Edmundo del Carmen Cuadrat, José Fernando Cálix Bonilla, Miriam Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamilet Rodríguez, Liz María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michelle Montoya Cepeda. Traemos suficientes pruebas para este caso y estamos seguros como Ministerio Público que el circuito anticorrupción logrará una condena contundente y una condena que servirá de ejemplo para futuros gobiernos, para presentes gobiernos, para que no se sigan cometiendo actos de corrupción, para que no se burlen del pueblo hondureño que ha llorado por tanta injusticia. Todos los exfuncionarios son acusados de los delitos de asociación para delinquir, fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Y esta es una línea de apenas aproximadamente cerca de 300 millones, pero esta línea nos lleva a 20,000 millones y tiene que ver con fideicomisos del Instituto de la Propiedad. Y en ese sentido, esta es una línea de 23 líneas. Y sobre esta línea contamos con más de 40 medios probatorios. De acuerdo al titular de la Fiscalía General, esperan que los jueces que conozcan de la causa apliquen la ley porque existen todas las pruebas necesarias que involucran directamente a los acusados en el saqueo del supuesto acto de corrupción en el Estado. René Amaya, 11 Noticias. Y desde El Salvador fue extraditado a Honduras Fernando Suárez, quien es acusado en el caso Pandora. Giovanni Villalobos tiene los detalles. El ciudadano Fernando Josué Suárez, quien huyó del país a pesar de estar acogido al programa de testigos protegidos por el sonado caso Pandora, fue extraditado desde El Salvador después de la audiencia de cambio de medidas. Fue enviado para preservar su integridad a la Dirección de Fuerzas Especiales. Se ha determinado imponerle la medida de someterlo bajo el cuidado y vigilancia del destacamento Cobras, ya que no se puede desconocer el riesgo que pueda correr contra su integridad o su vida si es enviado
enviado a un centro penal de la República. El órgano encargado deberá hacer lo suyo para el cumplimiento de lo resuelto por el juez en materia de criminalidad organizada y corrupción. Nada va a impedir de que las autoridades del país lo puedan ejercitar y lo puedan desarrollar, porque hay un compromiso real que es luchar por el bien común y por el bienestar de la sociedad. Parte de las diligencias para proseguir con el caso es una reunión entre el fiscal general y el imputado a fin de obtener más luces en el emblemático expediente. El propio fiscal general de la República se reunirá personalmente con el señor Suárez, ¿verdad? Porque recordemos que él en su momento también estuvo como testigo protegido. La defensa espera que a lo largo del juicio se garantice el debido proceso a su cliente. Y lo que esperamos es un proceso justo, así como lo establece el Código Procesal Penal, o sea, el respeto al debido proceso y a todas las garantías que le asisten a él. Eso es lo que esperamos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, por otro lado, el titular del Ministerio Público se refirió a la extradición del hondureño Fernando Josué Suárez, involucrado en el caso Pandora, y explicó que será una pieza clave para las investigaciones y acusaciones contra varios en dicho juicio. Vamos a reunir con Suárez. Lo consideramos un testigo clave que aún nos va a dar información y va a abrir el abanico para nuevas líneas de investigación. O va a abrir nuevas investigaciones o vamos con la nueva declaración de él a hacer prosecución en los casos que ya han sido judicializados. Un juez ha dictado detención judicial a 5 hombres, entre ellos 2 hondureños acusados por el tráfico de más de 41 toneladas de cocaína, más de 400 toneladas de cocaína. Hoy hablaban los militares que estuvieron presentes en la entrevista que ese cargamento suma 50 millones de dólares. Los juzgados en materia de criminalidad organizada y corrupción dictaron detención judicial a 3 colombianos y 2 hondureños capturados en una embarcación en Gracias a Dios, con más de 4.1 toneladas de supuesta cocaína. Bueno, se trata de Naún Domínguez Bardos, Wilbur Omar Evans, Rafael García Díaz, Johnny Villeda de la Rosa y Nelson David Ruiz de la Rosa. Las acciones de los entes encargados permiten certeros golpes al crimen organizado a criterio de entendidos. Entonces la importancia de que las autoridades sigan luchando a distintos niveles, la importancia de las fronteras marítimas en este caso, ¿no? La importancia de resguardar las fronteras marítimas, la importancia también de la información estratégica entre estados que puedan proveerse información para seguir luchando contra este flagelo. Sin embargo, no debe dejarse de lado, según los expertos, que a todo ciudadano deberá garantizarse el debido proceso para evitar repercusiones. Por supuesto que sí, se debe de respetar en todos los casos el debido proceso, en virtud de que ya está prescrito tanto en nuestra norma constitucional como en nuestra norma procesal penal. Entonces sí deben de respetarse siempre, no importa el delito. Los encausados fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras la audiencia inicial se agendó para el próximo viernes a las 9 de la mañana. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Asimismo, el fiscal general del Estado, Joel Zelaya, denunció que en el Ministerio Público se perdieron los protocolos de la autopsia en el caso del asesinato de Isis Obed Murillo, pero prometió que a los familiares hará justicia. Quiero informarle al pueblo hondureño que en el caso de Isis Obed ha existido un problema en el Ministerio Público. Los protocolos de la autopsia se perdieron. Entonces, me voy a referir a este caso y no quiero que se le dé un giro político. ¿Por qué tengo la mirada puesta en ese caso? Porque ¿dónde está la autopsia? ¿Quién tiene la autopsia? ¿Por qué sacaron la autopsia? ¿Quién la sacó? ¿Dónde está la autopsia? Entonces, he ordenado que se reconstruya esos protocolos de autopsia.
En el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, diferentes organizaciones que buscan la erradicación de este delito realizaron en la Plaza Central de Tegucigalpa varias actividades orientadas a que los jóvenes no sean víctimas del ilícito, que según expertos es el tercero más cometido a nivel mundial. Hoy conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas. Un delito que de los 3 principales delitos que en la actualidad vulneran más la dignidad de las personas. Y en este caso estamos celebrando lo que es la prevención de este delito, no solamente de manera general, sino que también... Actualmente estamos desarrollando un proyecto que es un informe de niñez y adolescencia que tiene que ver con los riesgos en las redes sociales. Y lo estamos haciendo a través de esta estrategia, como usted lo puede ver, de los chicos a saber de la música, de la improvisación, llevando un mensaje de prevención para los niños en todo lo que es sexting, grooming, ciberbullying. Y estamos llegando a diferentes colegios en todo el territorio nacional. Corona presenta. Así finaliza el medallero de oro tras las actividades realizadas en los Juegos Olímpicos este día. En primera posición, con 6 medallas, tenemos a Japón. Del segundo al quinto lugar, hay un cuádruple empate. Con 5 medallas, Francia, China, Australia y Corea del Sur. Le damos un vistazo a los participantes de Honduras en los Juegos Olímpicos de París 2024. Kevin Mejía estará participando en la lucha grecorromana, medallista en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y el Caribe. Fue el primer atleta de Honduras en clasificar a París y sueña con ser el primer atleta en traer una presea a nuestro país. Medallista de bronce en los 100 metros pecho de Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023. Quiere dar un paso al frente y obtener una medalla. Por su parte, Yulimar Ávila se estrenó este domingo por la madrugada en los Juegos Olímpicos y fue la primera catracha en tener actividad en esta edición. Sin embargo, la atleta catracha se despidió de la competencia tras quedar fuera de los puestos de clasificación. Y por último, Malike García en atletismo. El atleta representará a Honduras en atletismo en la categoría de 100 metros planos. Los Juegos Olímpicos ya están aquí y la cerveza Corona Cero también. Celebremos juntos cada Golden Moment. Corona presentó. Oficialismo venezolano denuncia intentos de golpe de Estado y pide el arresto de líderes de la oposición. Steven. El presidente Nicolás Maduro denunció en el Consejo de Estado un intento de desestabilización masiva por parte de la oposición, apoyado por los Estados Unidos y otros países. De igual manera, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, condenó los actos violentos ocurridos en algunas de las manifestaciones populares contra el resultado de las elecciones en el país y denunció que está en marcha un supuesto golpe de Estado con el respaldo de gobiernos extranjeros. Un intento de desestabilización masiva de Venezuela. Lo denunciamos a tiempo desde el 2023-2024 que se iba a intentar utilizar la campaña electoral con financiamiento de Estados Unidos y del narcotráfico colombiano. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que la líder opositora María Corina Machado tiene que ir presa y pidió lo mismo para quien fue candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia. Medios venezolanos aseguran que desde el oficialismo ya se está preparando el arresto de los líderes de la oposición. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Que metan preso a Edmundo González, el candidato, y a María Corina Machado. Están pidiendo los de Maduro.
María Corina Machado se ha unido a las protestas y está exigiendo al Consejo Nacional Electoral entregar actas que ella ha denunciado que le dan un triunfo muy contundente, un triunfo histórico a Edmundo González. La líder de la oposición venezolana María Corina Machado y el candidato de la plataforma unitaria Edmundo González participaron de una multitudinaria concentración en la ciudad de Caracas tras la reelección de Nicolás Maduro. Machado reta al Consejo Nacional Electoral entregar las actas porque sostienen que esas papeletas reconocen el triunfo de su correligionario. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad del triunfo del Edmundo González Urrutia en esa sala. La política venezolana aclaró ante la multitud que no negociarán los resultados y lo único que están dispuestos a pactar es una transición en paz, con garantías para todos los ciudadanos de ese país. Que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. Por otro lado, se refirió a las protestas que se están produciendo en todo el país y valoró que haya muchos venezolanos repudiando a la dictadura, pero insistió a sus seguidores no caer en las provocaciones que el oficialismo intenta. De que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. Por su parte, el candidato ratificó su triunfo y defendió la firmeza con las actas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Las protestas violentas persisten en Venezuela. Imágenes como estas trascienden en las redes sociales, en las que evidencian las movilizaciones de ciudadanos venezolanos en apoyo a la oposición, que desarrolló una concentración en las calles de Caracas, donde escucharon las palabras de María Corina Machado, quien pidió a las fuerzas del orden defender la verdadera voluntad popular. Su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de Venezuela. Entre tanto, los videos inundan las redes sociales, en los que evidencian los enfrentamientos entre las personas que protestan con los funcionarios policiales, a quienes acusan de reprimir las acciones emprendidas por la población, que habría tirado varias estatuas que aseveran son de Hugo Chávez. Incluso decapitaron una de las estructuras y arrastraron la cabeza por las calles. Asimismo, trasciende que una panadería compartió alimentos a los manifestantes y organizaciones sin fines de lucro aseveran que el número de muertos asciende a 11 durante las protestas que se tornaron violentas, por lo que el fiscal general de Venezuela dijo lo siguiente. Aquí son actos de terrorismo, actos de instigación al odio, llamados de exterminio, de matar venezolanos. Los cobardes de que están hablando que vayan con las familias a caminar. ¿Cuál es familia? Usted está colocando, señora, a su familia. Por su parte, el chavismo también salió a las calles y se reunieron frente al Palacio de Miraflores, donde Maduro dio un mensaje en el que catalogó como una terrorista a la opositora María Corina Machado. Ayer enfrentamos un ataque masivo criminal, delincuentes. Casi el 70% de los más de 1000 delincuentes detenidos en el país estaban drogados, estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 Venezuela y de la terrorista María Machado. Señor González Urrutia, señor cobarde, deme la cara, cobarde, dele la cara al pueblo.
Este es un informe para 11 Noticias. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea están pidiendo asegurar la libertad y transparencia del proceso electoral venezolano. La situación en Venezuela mantiene en alerta a la comunidad internacional. A 2 días de las elecciones en dicho país, la controversia continúa sobre el resultado del escrutinio. La Unión Europea se ha sumado a las voces que exigen una mayor transparencia en Venezuela para esclarecer quién ha sido el legítimo ganador. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a través de un comunicado expresó: La Unión Europea exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que actúe con la máxima transparencia en el proceso de tabulación de los resultados, incluyendo el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales y la publicación de los resultados electorales desglosados. La Unión Europea también pide a las autoridades que garanticen la investigación completa y oportuna de cualquier queja o reclamación postelectoral. Asimismo, realizó un llamado a la calma e instó a las fuerzas de seguridad a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de la reunión pacífica. Por otro lado, se unió a los cuestionamientos el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Instó a Nicolás Maduro a reconocer su derrota en los comicios presidenciales de Venezuela, que además ha sido desconocido por varios países. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero esta vez con observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA, y nuevas autoridades electorales para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso, indicó la Secretaría General del organismo continental en un comunicado de prensa. Asimismo, agregó que no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que proclaman ganador a Nicolás Maduro. A la vez cuestionaron que más de 6 horas después del cierre de votación, el CNE realizó un único anuncio en conferencia de prensa, indicando que había procesado el 80% de las mesas de votación y declarando ganador al candidato oficialista sin otorgar el detalle de las mesas procesadas, sin publicar las actas y brindando únicamente los porcentajes agregados de votación que habrían recibido las principales fuerzas políticas. El Consejo Nacional Electoral falsamente calificó estos datos como irreversibles. Las cifras publicadas en el canal oficial revelaron, además, errores aritméticos, aseveró Almagro a través del informe. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y jefes de Estado de América reiteran su llamado a Venezuela de hacer públicas todas las actas electorales. Debido a que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela continúa afirmando que Nicolás Maduro triunfó en las elecciones presidenciales, pero la población sigue negando estos resultados con masivas movilizaciones, en un encuentro diplomático entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ambos reiteraron a las autoridades electorales de Venezuela que hagan público los datos detallados de la votación. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sigue sin reconocer la reelección de Maduro y se escuda en que todavía hace falta que el CNE venezolano difunda los resultados completos. No obstante, demanda a la comunidad internacional no realizar injerencismos porque complican más la situación que atraviesa Venezuela. Aparte que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas. El presidente del país vecino, Gustavo Petro, continúa en silencio sobre el anuncio de la reelección de Nicolás Maduro, una reacción que es tan significativa para un país con más de 2.8 millones de venezolanos en suelo colombiano. Por otro lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mencionó que lamenta los problemas que atraviesan miles de venezolanos en estos momentos y que ellos experimentaron la misma situación en los años 60 e inicios de los 70. Aunque se dio a conocer que Bolivia, Nicaragua, Honduras y Cuba aceptaron el triunfo de Maduro en Venezuela, en realidad solo Bolivia formalizó su apoyo a Maduro, mientras que los demás países solo enviaron sus felicitaciones a través de redes sociales. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Congresistas de Estados Unidos y exiliados denuncian fraude tras resultados electorales en Venezuela.
Autoridades, legisladores y grupos del exilio en los Estados Unidos han repudiado los resultados dados a conocer por las autoridades electorales de Venezuela tras los comicios del domingo, los cuales dieron como ganador al actual presidente de ese país, Nicolás Maduro, ante el opositor Edmundo González Urrutia. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay. La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, publicó un mensaje en la red social X, asegurando que abordarán el asunto con el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De igual manera, la coordinadora en Estados Unidos de la Red Comando de Venezuela, María Teresa Morín, dijo que Venezuela habló y el mundo escuchó lo que dijimos el pasado domingo en las urnas. Edmundo González es el nuevo presidente electo de Venezuela. Por supuesto, un rotundo rechazo a esa actuación irregular, ilegal, de forajidos. Aquí vamos a seguir en pie de lucha para defender desde acá a nuestro equipo. Además, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió al gobierno de Venezuela que haga público los datos detallados de la votación de las elecciones presidenciales, luego de una importante reunión hoy con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Este es un informe para 11 Noticias. Analistas hondureños consideran que la crisis en Venezuela podría salirse de control en cualquier momento ante las constantes protestas de la oposición y posibles repercusiones. Ante las intensas protestas de venezolanos denunciando un fraude en las elecciones, lo que ha hecho que el gobierno de Nicolás Maduro responsabilice a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, provoca el incremento de la tensión internacional a criterio de analistas hondureños, quienes esperan que pueda existir una solución antes de que sea tarde. El pronunciamiento de varios estados sobre la validez del proceso electoral, más que todo en cuanto al acceso a la información y la publicación de las actas. Por eso en este momento la comunidad internacional juega un papel clave en demandar que el CNE venezolano pueda abrir los espacios de información para poder verificar los resultados de la elección. Otros detallan que la situación de Venezuela es muy compleja, ya que hay que analizarla desde distintos puntos, por lo que también se espera que tanto el oficialismo como la oposición pongan de su parte para evitar una mayor crisis. Que eso es parte de lo que resulta cuando no existe un sistema electoral que realmente sea independiente, cuando no existe la confianza total del pueblo en las instituciones, cuando la manipulación política está de por medio. Asimismo, el politólogo Germán Espinal considera que es fundamental que los hondureños aprendan a vivir en democracia para evitar este tipo de situaciones como en la hermana nación de Venezuela. Pero esperamos que la sociedad hondureña aprenda a vivir en democracia, que los medios de comunicación, que el ciudadano construya más ciudadanía, y la democracia solo se defiende con más democracia y con instituciones fuertes. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, dio a conocer que el gobierno de Honduras no avala ningún tipo de fraude electoral. Escuchemos sus declaraciones. Luego de las críticas recibidas por los diversos sectores de la oposición por el mensaje de la presidenta Castro a través de su cuenta X, felicitando a Nicolás Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral de Venezuela da como ganador de las elecciones, el vicecanciller Gerardo Torres ha sido claro y categórico. Recordarle a estas personas que la presidenta felicitó a Nicolás Maduro Moros cuando el CNE dijo que con el 80% de las actas escrutadas, de forma irreversible, Maduro iba a ser el presidente de Venezuela. Lo mismo hizo la presidenta cuando dijo eso a la autoridad electoral en el caso de Abinader en República Dominicana, en el caso de Milei en Argentina, en el caso de Arévalo en el caso de Guatemala. Para este analista, el gobierno se adelantó al emitir una felicitación cuando los escrutinios no habían terminado y que ahora rechaza toda la comunidad internacional. Honduras no puede estar a favor de dictadores que están reprimiendo a su pueblo. Otros son del criterio que la presidenta Castro actuó basado en la diplomacia y en los resultados de ese momento, pero nunca avalaría un proceso que se compruebe que el mismo fue viciado para fortalecer al oficialismo en aquel país. Cualquier comunicación que se da no implica
que la autoridad, en este caso de Honduras, esté avalando algo incorrecto, todo lo contrario. René Amaya, 11 Noticias. Un alto en las noticias. Gracias, René. Vamos ahora con Ronald Zelaya y el deporte. En San Pedro Sula, doctores han salvado la vida a un bebé de una mujer embarazada que murió por dengue. El equipo médico del Hospital Mario Catarino Rivas atendió de emergencia a una joven embarazada con síntomas de dengue, a quien se le practicó una cesárea, logrando salvar la vida del bebé. Pero lamentablemente Lizzy falleció poco tiempo después de dar a luz. Es una señora, una muchacha, ¿verdad? 20 años de edad, venía con un embarazo de 34 semanas, vino aquí al hospital, le hicieron la cesárea, pero lastimosamente la muchacha falleció, el bebé se encuentra estable. Esta es la segunda, creo yo, en lo que va del mes. Pero ahorita se encuentran como 5 señoras embarazadas con cuadro de dengue. La cantidad de casos de dengue ha registrado un incremento en las últimas semanas, principalmente en San Pedro Sula, debido a la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Esta semana tuvimos 175 casos, la incidencia de casos no logra descender lo que nosotros esperamos. Acumulados son 3.500 casos. De igual manera, las autoridades departamentales en Cortés informan que hay varios municipios con un incremento preocupante de casos. 7 muertes hemos tenido desde que comenzó el año hasta la fecha. Nosotros podemos hacer miles de operativos diarios, llegar a las casas todos los días. Sin embargo, si la población no tiene conciencia, no limpia sus pilas, no tapa sus barriles y no sigue todos los consejos que brinda la Secretaría de Salud, esta lucha va a ser imposible. Este es un informe para 11 Noticias. Médicos han determinado suspender acciones de protesta a nivel nacional luego de llegar a acuerdos con las autoridades, no así otros empleados del sector salud que siguen protestando. Miembros del Colegio Médico de Honduras y autoridades de la Secretaría de Salud llegaron a acuerdos y con ellos se suspenden las acciones de protesta en los distintos centros asistenciales del país. Entre lo pactado están la contratación de médicos que están sin plaza, la suspensión de despidos en la región metropolitana y el otorgamiento de vacaciones profilácticas. La CESAL se compromete a enviar en el mes de septiembre del 2024 la lista de los 229 médicos nombrados que laboraron en primera línea en COVID. El presidente de esta asociación gremial, Samuel Santos, expresó que con este arreglo se garantiza que los pacientes que han sido los más afectados con esta acción tienen garantizado recibir sus servicios. Establecemos de que se va a dar la base salarial tal como lo habíamos dicho nosotros, era necesario revisarla ya que se congeló desde el año 2010. Pero otros gremios no fueron recibidos, por lo que mostraron descontento porque tienen diferentes demandas. El representante de las y los enfermeros del Hospital Escuela dijo que esperan que pronto se les dé una solución. Aquí no estamos hablando únicamente de conquistas salariales. Aquí estamos hablando con contundencia para mejorar las atenciones de los pacientes. No obstante, las autoridades de la CESAL afirmaron que en los próximos días sus planteamientos también serán escuchados, mientras que en el próximo mes de octubre se reunirán de nuevo con representantes del Colegio Médico para verificar cómo avanzan los convenios. Gisela Calix, 11 Noticias. El ministro de Finanzas, estoy hablando de Marlon Ochoa, confirma presiones desde el Fondo Monetario Internacional para que se aplique una devaluación acelerada en el país. Delicado esto. Víctor Valladares. El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, ha confirmado que existen fuertes presiones desde el Fondo Monetario Internacional para que el gobierno de Honduras aplique una devaluación acelerada del empira frente al dólar. La postura tiene que ver con ese tema, con cómo fluctúa la moneda y con cómo opera la política cambiaria. Para algunos economistas del país, el manejo de la política monetaria de este gobierno ha sido acertada hasta ahora y no ven la necesidad de implementar una medida de esta naturaleza. El mecanismo de Banco Central lo que pretende es un mercado donde el tipo de cambio a través del mecanismo establecido últimamente permite pues un equilibrio entre oferta y demanda.
Aplicar un ajuste en la tasa de política monetaria es otra de las recomendaciones que han recibido en sus últimas reuniones, ha detallado el funcionario. Cualquier medida que se tome en la dimensión de política cambiaria o en la dimensión de política monetaria, como expresó la presidenta del Banco Central, va a ser gradual. No creemos nosotros en los shocks a la economía. En lo que va del año, el valor del empira frente al dólar se ha depreciado en 8 centavos, según las cifras del Banco Central de Honduras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En nuestra noticia positiva, la dirección ejecutiva de INJUPEM logra una significativa reducción del 18% en gastos administrativos. Con Aminopep Forte tenés mucho por hacer. Presenta. Entre 2022 y 2023, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo redujo en un 18% los gastos internos de administración como parte del proceso de saneamiento y mejora de la gestión emprendida por la dirección ejecutiva del instituto desde marzo del 2022. Somos más eficientes, estamos teniendo mejores rendimientos de los ingresos y reduciendo el costo administrativo de la función, que los estándares internacionales hablan de un 10% y se ha reducido de un 6.50% a un 5.20%. Esto es una reducción ponderada del 18% en 2 años. En el año 2021, el gasto administrativo de esta institución fue de 6.53% y entre 2022 y 2023, la nueva administración lo redujo a 5.33%, que representó un ahorro presupuestario de 224 millones de lempiras. En tanto, la reducción de salarios, el INJUPEM ahorra anualmente alrededor de 40 millones de lempiras. De esa cantidad, solo en la dirección ejecutiva se ahorran casi 2 millones. El costo también del personal, aquí incluye 40 millones al año que se ha ahorrado por el ahorro de los salarios, entre ellos la reducción del director y de su servidor subdirector, que nos redujimos el sueldo. Este es un informe para 11 Noticias. Con Aminopep Forte tenés mucho por hacer. Presentó. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, confirmó la cancelación de una enorme cantidad de billeteras electrónicas cuyos propietarios o socios son desconocidos y que además existen sospechas de que podrían estar siendo utilizadas por el crimen. El año pasado cerramos 350,000 billeteras electrónicas. Con la primera revisión que hicimos, que fue por iniciativa de la comisión. En esa revisión se cerraron esas y luego ahora se volvieron a revisar y se ha encontrado una cantidad de billeteras electrónicas donde hay personas que no existen. Entonces esas se van a cerrar. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica presentan proyectos de generación de energía cuya construcción se tiene previsto que inicie en los primeros meses del próximo año 2025. El titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, ha presentado los avances de 4 grandes proyectos cuya construcción se tiene previsto inicia en el primer trimestre del próximo año y que en materia energética le aportarían al país hasta 550 megas de este servicio. La capacidad de generación en todos estos proyectos va a rondar entre 470 y 520 megawatts y la inversión va a estar por encima de los $2.000 millones en todos los proyectos. Estos son los proyectos mencionados: el Tablón, ubicado en la cuenca del río Chamelecón, Los Llanitos, sobre el río Ulúa, Patuca 2, sobre el río Patuca, y la represa Morolica, sobre el río Choluteca. Recordemos que estos proyectos se vienen encaminando hace mucho tiempo, hace muchos años, se viene luchando desde muchas administraciones de poner en práctica y que entre directamente al sistema la construcción de las represas hidroeléctricas en el norte del país.
Solventar el problema energético es fundamental para mejorar el clima de inversión en Honduras, aseguran desde la empresa privada. Todo el tema de las inversiones en nuestro país se orienta en mano de obras, tema de financiamiento, pero también el tema de la energía, que es tan importante que se pueda dar. La inversión estimada en estos proyectos supera los $2.000 millones y con un tiempo estimado de ejecución de 4 años. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos a cerrar con una noticia política y no me la voy a atribuir, pero estoy de acuerdo. Ayer, para hablar del tema de Venezuela, traje varios analistas, entre ellos a Julio Navarro, sociólogo, que es el representante del Partido Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral. Estoy totalmente de acuerdo con Julio Navarro, que ojalá los diputados hondureños no se presten a aprobar lo que están pidiendo de dinero en un país tan pobre como Honduras para unas elecciones internas. Quieren que les aprueben 1.492 millones para unas elecciones internas. Repito, un país tan pobre como nosotros. Gastar esa cantidad de dinero no es correcto. Cómprenle en medicinas, bárbaros. Vamos con la nota. A menos de 40 días para que el Consejo Nacional Electoral oficialice la convocatoria a elecciones primarias, el ente colegiado exhorta a la Secretaría de Finanzas y al Congreso Nacional dar celeridad a la aprobación del presupuesto electoral en tiempo y forma para continuar con el desarrollo del cronograma. Que agilicen este trámite en virtud de que hay que ir haciendo ciertas compras e insumos que hay que irlos gestionando desde ya. El presupuesto para los comicios internos previstos a celebrarse en marzo del 2025 asciende a 1.492 millones de lempiras y entre los suministros que se requieren obtener es la adquisición de tecnología para el sistema biométrico, así como la contratación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Cada día y cada 4 años es la misma historia. Urgir a los entes respectivos para que aprueben el presupuesto del tribunal en aquel entonces, del Consejo Nacional ahora. Las bancadas representadas en el Poder Legislativo están a la expectativa que la Junta Directiva agende la estimación presupuestaria y a la vez reconocen que los tiempos se acortan. Tienen razón los del CNE, porque hay que realizar contratos y tienen que ser enmarcados en la ley de contratación del Estado, que eso lleva mucho tiempo. Ahora, sí podría ser un poco complicado, porque aquí se ha acostumbrado que aunque se dice, ¿verdad?, que en septiembre debe aprobarse el presupuesto, generalmente se ha aprobado hasta diciembre. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Sería una barbaridad que aprobaran 1.492 millones para unas elecciones internas en un país tan pobre como Honduras. Y el mismo consejero que está en funciones, Julio Navarro, lo dijo ayer en la mañana en la entrevista de Canal 11, que no está de acuerdo. Y hasta se refirió Julio diciendo en una elección interna donde ya se sabe quiénes van a ganar en los partidos, dijo Julio Navarro. Y la verdad, de acuerdo con él, gastar 1.492 millones en elecciones internas en un país tan pobre, cuando hace poco pasamos una noticia que el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, ha dicho que el Fondo Monetario Internacional está presionando por una devaluación del lempira. Diputados, piensen esto, 1.492 millones para unas elecciones internas. Creo que es una injusticia para el país y para los más pobres de Honduras. Nos vamos. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Quédese con el gallo de los deportes. Buenas noches.